Martín Vizcarra se reunía a escondidas con una periodista que no figuraba en los registros, una periodista que no entraba ni por la puerta de prensa, ni tampoco registraba sus visitas. Una visitadora que tenía la confianza de sentarse a charlar por horas con el primer mandatario porque estaban aconchavados. Ella, su medio, su grupo, su corporación la respaldaba para que fuera en calidad de embajadora de la prensa independiente del decano de América y de Canal N, ¿no?, a reunirse a escondidas con el presidente, para tramar qué iban a decir, para ensayar probablemente las entrevistas en las cuales luego le llamaban y le decían: ¿me dicen de Palacio que podemos continuar? ¿Se acuerdan? ¿Ya saben de quién estamos hablando? Por supuesto, de la periodista más poderosa del Perú. El reportaje es de Claudia Toro. Considerada la periodista de televisión más influyente del Perú, una líder de opinión, un supuesto modelo de independencia, trayectoria y poder en la pantalla. Con 51 años de edad, es la imagen periodística del grupo mediático más grande del país. Pero, ¿cuánta independencia e imparcialidad puede tener una periodista que ingresa a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de turno y violando la ley de transparencia? Sí, al mismo estilo de Ricardo Cisneros y el vidente Hayimi, la poderosa conductora no se registró e ingresó ilegalmente, un hecho que quedó grabado en la agenda roja del entonces mandatario Martín Vizcarra Cornejo, el Lagarto. Esta noche en Veto a saber la verdad de la mermelada, los correos que prueban la reunión secreta entre la imagen del canal más poderoso del país y el hoy candidato procesado por corrupción, a quien luego entrevistó con guantes de seda. Además, ¿qué papel juega hoy la prensa pagada con dinero del Estado en medio de la cobertura de prisión preventiva contra Vizcarra y una campaña electoral? Era jueves 22 de agosto del año 2019, cuando la exsecretaria de Palacio de Gobierno, Karen Roca, accede a la secreta agenda roja para comunicar a su jefe la visita de la flamante conductora. La agenda roja es la llamada base de datos que el expresidente vacado usaba para no registrar a sus amigos íntimos, a sus asesores y personas más cercanas, gente a la cual quería ocultar para que no quedara huella de su ingreso. Esto demuestra que Vizcarra, en su posición de presidente de la República, no respetaba ley alguna. Esto lo hizo con Ricardo Cisneros, con su asesor Hayimi y con la influyente conductora de este programa periodístico, el Dominical de América Televisión. ¿Por qué Mávila Huerta Centurión tuvo que ocultar su reunión con Vizcarra? ¿Por qué se cuidó de no figurar en ningún registro? ¿Por qué Vizcarra se reunió por más de 2 horas con ella, escondidas, 6 días antes de ser entrevistado? Me están pidiendo, creo, de Palacio que vaya acelerando el paso. ¿De Palacio? Digo, yo estoy acá. Usted está aquí y no hay problema con el tiempo, ¿no es cierto? Una fake entrevista, es decir, la hicieron antes, ¿no es cierto? Fue un media training hecho con anticipación en esas 2 horas y luego salió la entrevista pasando por una entrevista independiente. Eso se llama engañar al público. Entrar de forma subrepticia es porque algo se quiere ocultar. Y creo que eso es lo que debería despertar la sospecha. Estos elegidos entraban a verlo por este acceso, conocido como la Puerta Perú, por donde solo ingresan autoridades. Lo ilegal de esta reunión es que, al no ser registrada en el sistema, viola la ley de transparencia y acceso a la información, una ley que todo funcionario público debe acatar, pues ante una posible investigación se estaría perpetrando una obstrucción. La ley indica que incluso este sería denunciado penalmente por el delito de abuso de autoridad. ¿Qué corona tenía esta periodista para violar la ley? Porque tenía este privilegio de entrar a Palacio de manera ilegal por más de 2 horas. Según el registro oficial del Estado, la última vez que Mávila Huerta se ingresó a Palacio de Gobierno fue en el año 2013, en la época de Ollanta Humala, es decir, toda una burda mentira.
Eran las 6 de la tarde cuando la conductora Mávila Huertas ingresa a Palacio de Gobierno. Ella fue recibida por el director de Comunicación Estratégica, Mario Cortijo, quien fue jefe de informaciones y editor del diario El Comercio por 14 años. Hasta llegó a ser director. En exclusiva, este correo electrónico que incautó la Fiscalía de la computadora de la exsecretaria Karen Roca demuestra que Huertas entró a las 6:30 de la tarde para reunirse con Vizcarra y con la exjefa de prensa de Palacio, Mónica Moreno Martínez. Testigos han declarado ante la Fiscalía que Moreno solo estuvo 5 minutos con ellos en la Sala Grau. La reunión debía terminar a las 7:30 de la noche, pero ambos se quedaron hasta las 8:30. ¿De qué hablaron Mávila Huertas y Martín Vizcarra por más de 2 horas? Curiosamente, 6 días después de esta secreta reunión, Huertas entrevista en su programa 2019 de Canal N al flamante señor presidente de la República, el SPR. Escuche claramente las incisivas preguntas que la periodista más importante del país le hizo al procesado lagarto moqueguano. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya concedido el tiempo y que sea lo mejor para el Perú. Que sea lo mejor del Perú. Hoy Huertas conduce también el programa dominical Cuarto Poder, un espacio periodístico que prescindió de periodistas incisivos con Vizcarra, como Augusto Sonday. Ahora entendemos por qué no era conveniente su permanencia en pleno gobierno del Partido Morado, los aliados políticos de Vizcarra. Espero que no termine en Canadá, y no me refiero a la embajada. No va a ser así, no se preocupe. Al final puede ser que las fuerzas tan poderosas... ¿Se va a quedar en el Perú cuando termine su mandato? Sí, por ¿Y se le supuesto. piden una prisión preventiva? Seguramente pedirán lo que crean más conveniente. En ese mismo año, el portal del Ministerio de Economía y Finanzas reportaba un incremento de la publicidad estatal en medios del 39%, es decir, de 120 millones que gastó el año anterior. El lagarto decidió superarse a sí mismo, entregándoles a las grandes corporaciones 168 millones de soles, un despilfarro del dinero de todos los peruanos. Así mantenía Vizcarra las grandes corporaciones felices. Huertas solo fue una trabajadora más que enviaron a Palacio. En el caso de los medios de comunicación, siempre sería conveniente de que el Estado no sea el gran inversionista de los medios, el gran propulsor de la pauta publicitaria, porque eso, pensémoslo o no, genera algún nivel de dependencia. Esta es la verdad de la mermelada. Vizcarra no construyó hospitales ni tampoco escuelas, pero sí engordó a todos los canales que contrataban periodistas que jamás osaron a criticarlo al aire, aun cuando sabían de los procesos en su contra. Me apena, sí, y yo lo quería mucho y he sido incluso cercana a él, pero así, no. Siente que en una reunión así, con fiscales que llevan un caso tan delicado, se transgrede eventualmente la Constitución. Le digo, es un hecho irregular, pero no es ilegal. Irregular. Irregular. La premisa básica del periodista es justamente fiscalizar el poder, no ser incómodo al poder, porque para lo otro están los medios oficiales, ¿no? Para esa misma época en la que sucedió la reunión secreta entre Huertas y Vizcarra, los grandes medios la apoyaban con portadas como estas, siempre atacando al Congreso, pero nadie cuestionando a Vizcarra. La estrategia era preparar la cancha para el cierre del Congreso y evitar que lo vacaran. Al final cerró el Parlamento y terminó siendo vacado. Antes los sobornabas con fajos, era algo burdo, ¿no es cierto? El otro los grababa y los te mantenía así agarrados, ¿no es cierto? Y toda una cosa siniestra. Pero ahora no, ahora simplemente los compras con la publicidad y por eso adoran a Vizcarra. Tenemos el mismo texto. Así con razón que hablamos El mismo idioma. Incluso el dueño del grupo El Comercio, socio de la corrupta Odebrecht, José Graña Miro Quesada, fue encarcelado por un mandato de prisión preventiva de 18 meses, pero por arte de magia sale en libertad 5 meses después. La verdad de la mermelada comienza cuando el canal de Mávila Huertas recibe en el primer año de Vizcarra 16.887.000 soles en publicidad. En el 2019, 12 millones
214.000 soles. En el 2020, 14.866.000 soles. El mismo modus operandi que aplicó en la región Moquegua para callar a toda la prensa, para que nadie hablara de sus procesos por corrupción. Claro, sin prensa ni presión, toda acusación era simple rumor. Un viejo mecanismo montesinista, montañas de dinero para medios y periodistas que ingresaban al cine en secreto, solo que ahora la mermelada fue legalizada. Bueno, supongo que ella nos podrá contar exactamente de qué conversaron y por qué era tan secreto lo que tenía que conversar con el lagarto. ¿Por qué no podía firmar e inscribirse en el registro de visitas como el común de los mortales o incluso como las autoridades que ingresan por esa puerta Perú por la que doña Mávila entró a escondidas, ¿no? Porque ¿para qué un presidente se querría reunir 2 horas con una periodista y no registrar y no dejar huellas? Para eso existe una ley de transparencia, ¿no? Para eso existe. Pero es curioso, si revisamos un poquito en los archivos, llegamos hasta el día 20 de febrero del año 2018, cuando estaba, digamos, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en sus postrimerías. Y Mávila Huertas escribe un editorial muy sentencioso, ¿no? Emplazando al presidente de la República de entonces. Y la verdad es que vale la pena recordar algunos párrafos de este artículo porque ahora todo encaja, ¿no? Martín Vizcarra venía de Canadá, obviamente a serruchar a Kuczynski con la complicidad de una serie de personajes como Salaverry, como el señor César Villanueva, que luego se convirtió en su premier, a pesar de que lo negó en todos los idiomas, con la complicidad del fujimorismo, vamos, hay que decirlo también, y con la complicidad de cierta prensa que veía con buenos ojos la entrada de este personaje. Y como para darle un empujoncito a PPK y que el viejito se acabe de ir al abismo, Mávila escribe este editorial. Recordemos algunos párrafos memorables. Dice la sentenciosa Mávila a Kuczynski en una carta abierta desde las páginas del decano de la prensa nacional. Señor Kuczynski, desmiéntanos si no se la pasa contando cuántos congresistas más puede arrancarle a la bancada de Keiko con la ayuda de Alberto y Kenji. Hasta ahora no hemos visto a ningún colectivo marchando por las calles en su defensa. ¿Lo ha visto usted? Y continúa la escritora, editorialista Mávila Huertas. ¿Le parece una locura que más de la mitad de los peruanos, encuesta de Ipsos Perú en febrero, nos atrevamos a pedirle que renuncie? Déjeme explicarle, siempre con el debido respeto, señor presidente, no hemos perdido la razón, le hemos perdido la confianza. Decía esto Mávila mientras el lagarto se limpiaba los belfos, ¿no? Iba salivando y se limpiaba. Y Mávila continuaba ahí, dándole una ayudita al lagarto. Nos ha mentido Kuczynski, ha subestimado nuestra memoria y sentido común. Juró que no conocía a Barata y ahora sabemos que ha compartido con él el directorio de una ONG. Ya hizo memoria, arqueología, encontró sus documentos, continúa la absolutamente implacable periodista que con algunos se convierte en una gatita mimosa. Entonces, qué curioso que este editorial publicado en El Comercio le diera una ayudadita al conspirador, al traidor de Vizcarra, ¿no? Desde las páginas del decano de la prensa nacional, porque caramba, acá no queremos ser en absoluto irónicos ni burlones. Mávila Huertas es una escritora que, digamos, con la modestia de una ghostwriter, ha publicado, por ejemplo, el libro Yo soy Gisela, ¿no? O el libro o la biografía de Pedro Suárez. Pero este tipo de editoriales dignos del Washington Post no se los conocíamos. Me quito el sombrero, porque además el editorial fue fulminante, ¿no? Terminó de ayudar a Vizcarra a llegar a donde quería llegar y hacer todo lo que ya vimos que pudo hacer.